Bueno, ahí están viendo la pantalla. Bueno, el tema que quedó pendiente es tubos a presión, ¿sí? Acá lo que vemos es una esquemita de un cilindro de pared gruesa, que sería, ¿por qué pared gruesa? Pues sería el caso más general, ¿sí? Paredes, cuando veamos paredes delgadas, es un caso más simple, ¿sí? Como que se aproximan, las tensiones se aproximan a una constante. Esa es una diferencia. Entonces, paredes gruesas sería el caso más general. ¿Qué es lo que analizamos? Bueno, el caso más general sería justamente un tubo. Bueno, acá ven el corte, un tubo con presión interna, digamos, como que el tubo tiene una presión interna, o un tubo, un cilindro puede ser también. ¿Sí? Este es como un corte, ¿eh? No estamos definiendo si tiene tapas o no tiene tapa, o si la tapa qué forma tiene. Tenemos una presión interna y una presión exterior. ¿Sí? Sería el caso más general. Por ahí hay casos donde no tienen exterior y solamente tienen interna, o al revés, no tienen interna y tienen exterior. ¿Sí? Hay distintos casos. Pero bueno, entonces, desde el punto de vista teórico, se analiza el más general, se analizan las tensiones en un cubito, se analizan las máximas o qué relación. Obviamente lo que buscamos es una relación entre las tensiones de un elementito de este tubo con las presiones aplicadas. ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando. Bien. El esquema, entiendo, se entiende. Vamos a poner el nombre, o vamos a analizar qué es lo que pasa con este elementito de acá, ¿no? Y justamente vemos eso. Buscamos una relación entre tensiones. Esta sigma R se llama R por radial, ¿sí? Apuntan, van en la dirección del radio. Y la sigma t o sigma tita son tangenciales. Son tensiones tangenciales que van tangenciales al radio, ¿no? Normales al radio, en la dirección. Entonces, el elementito diferencial está en coordenadas cilíndricas. Algo habíamos visto al principio de las clases. No vamos a ver todo el detalle teórico. Estaría bueno, si a alguno le interesa, estaría buenísimo que se meta. Digamos, los curiosos son siempre bienvenidos. No sé si a alguno de ustedes le gustan las matemáticas. Pero esto en realidad es bastante sencillo. Lo que se hace, o sea, las matemáticas las tienen que usar ustedes, obviamente, pero digo, este tipo de análisis de tensiones, ¿no? Por ahí parece más de investigación. Bueno, está muy usado, ¿no? Esto es muy trillado y está recontra estudiado, pero lo pregunto por ahí, hay varias cosas que se pueden hacer. ¿Eh? Bien. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo este pequeño elementito diferencial y lo agrandé acá, con otra dirección. Acá tengo el centro del cilindro, ¿sí? Esto es un elemento en coordenadas cilíndricas, y tengo de una cara, de la cara interna de este elementito, tengo una tensión radial hacia adentro, y de la cara externa se supone que está la radial más un incremento, ¿no? De las tensiones radiales. Sigma RR más el incremento. Un incremento podrá ser positivo o negativo. Y las tangenciales, como la posición es fija del elemento en R, ¿sí? La posición de este elementito está en una posición R genérica, en la dirección circunferencial. Para esa R en toda la dirección circunferencial valen la misma las tangenciales. Entonces tengo una cara sigma tita tita o sigma tangencial, acá figura como sigma tangencial con una T chiquita, y sigma tita tita en la otra cara. ¿Qué se hace? ¿Qué análisis se hace? Es un análisis de equilibrio en una dirección, en dirección radial, ¿sí? Como que trazo un punto y bueno, busco toda la ecuación de equilibrio la dirección radial, y después lo mismo en las ecuaciones de equilibrio en dirección tangencial. ¿Sí? Bien. Yo les voy a mostrar, lo tienen igual en el apunte, pero vamos a hacerlo para no trasladarle todas las ecuaciones, porque justamente me medida que el que le interese más el tema de hacer un análisis detallado de tensiones, súper bienvenido, me van avisando, me avisan
y está bueno saberlo, porque por ahí alguno es curioso y le gusta trabajar con eso, por ese lado, y lo vamos a aprovechar, ¿no? Más allá de lo que vemos acá. Vamos a hacer New Share. Ahí está el Word. Acá. Ahí ven el Word. Sí, supongo que Sí, sí. Perfecto. Bueno, sí, entonces sí. estamos viendo este elemento. Yo voy a ir avanzando porque me es más fácil para no trasladar todo. Y lo que se hace es la sumatoria, como les decía, la sumatoria de fuerzas en la dirección radial, teniendo en cuenta los incrementos, ¿sí? Y la variación en esa dirección. Bueno, se arma toda la sumatoria de fuerzas. Esta sería como la carga radial que hay en esa dirección. Y lo mismo en la dirección tangencial. ¿Sí? Serían las ecuaciones, la ecuación diferencial de equilibrio, ¿no? Haciendo un análisis de equilibrio como estabilidad, ¿no? Sumatoria de fuerzas en una dirección, en la otra. Me tiene que dar cero para estar en equilibrio, ¿sí? Y ahí lo desarrollamos. Sin considerar, bueno, acá dice sin considerar cargas volumétricas ni las tensiones de corte por estar en una dirección principal, ¿no? Porque esto es un análisis en dirección principal, estas serían las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Porque acá se tienen en cuenta las tensiones de corte, las tau, acá no. Bueno, se analizan las deformaciones, porque acá siempre nos interesa las cargas, una relación entre cargas, entre tensiones y las deformaciones, ¿no? Y deformaciones y desplazamientos están asociadas, ¿no? Y como es un material elástico y tenemos un cierto módulo de Poisson, acuérdense que si tiro para un lado con la dirección principal, la otra se me achica. Por eso me aparece acá sigma tita tita, esto es en dirección axial. Como tengo tensiones principales, ¿no? Acuérdense que cuando estoy en una posición de tensiones principales tengo sigma y no hay tau. ¿Sí? Acá estoy traccionando. Cuando tracciona en la dirección tangencial y tengo otras dos radiales y en Z voy a tener, ahora les cuento en qué caso, ¿no? No en todos los casos hay Z. Z aparece cuando hay tapas. Vamos a mirar el dibujo. Vuelvo al esquema. Si esto tuviese tapas, ¿no? Supónganse que acá hay una tapa y acá hay otra tapa, digamos, al tubo, yo le estaría generando una tensión de tracción en esa dirección, ¿sí? Al tubo toda constante, lo estoy estirando. Entonces ahí es donde me aparece la ZZ, ¿sí? Entonces el aporte en la dirección tita de sigma radial y sigma en Z aparecen por este menos, ¿no? Por el mu, menos mu por esas dos tensiones, por ser un material elástico, homogéneo, ¿sí? Todo lineal. Y lo mismo pasa en la dirección radial. Eso en cuanto a las deformaciones. Y yo al buscar la relación entre tensiones y deformaciones, bueno, tenemos el módulo de Young de diferencia, ¿no? Paso de ley para el otro lado y listo. ¿Sí? Acá estoy multiplicando las deformaciones y tengo la tensión. Bueno, esto lo sigo trabajando. Acá el objetivo es analizar para llegar a las ecuaciones. Lo que sí me interesa es para usarlo. Acá lo que vemos es de dónde salen las ecuaciones, ¿sí? Acá lo que se supone es que justamente este elemento diferencial, después de aplicar cierta carga, se traslada. La línea de puntos gruesa es cómo se trasladó. Es una suposición general. Aplico una carga, era como dilatación, ¿no? Aplico una carga, aplico algo y se me cambia de posición. En este caso aplico una presión interna y se me va a ir hacia afuera. Esta línea llena sería sin deformar, ¿sí? Y este punto B que está acá me pasó a este punto B' teniendo una presión interna, se estiró, ¿sí? Y ese es el análisis que hace. Bueno, haciendo todo el análisis, y trabajando con las deformaciones, vamos a pasarlo un poquito más, se resuelven las ecuaciones diferenciales, hay un planteo básico donde tratamos de evitar, digamos, no hay una resolución, hay una resolución directa, ¿no? Estamos resolviendo en forma directa, por eso todo esto es lineal, es fácil. Digo directa porque puede resolverse fácilmente, ¿no? Proponiendo esta U, haciendo esta propuesta, se puede resolver. Como esta es solución, lo que hay que averiguar cuánto vale C1 y C2, que eso se hace con las condiciones de contorno, como ustedes ya saben, ¿sí?
Las condiciones de contorno son de los bordes, que sigma radial, fíjense, esta es una, que sigma en el radio interno, en R igual a R1, la sigma radial es la presión interna que tengo, no es otra cosa, no puede haber otra cosa, no tengo, ¿sí? Fíjense esto. Una de las condiciones de contorno me dice que justamente a este borde interno, la tensión radial, ¿sí? La que va a la dirección del radio, ¿sí? Acá por ahí se ve mejor, en esta línea interna donde hay material tiene que ser sí o sí igual a la presión interna. ¿Y qué otra condición de borde tengo? Que la dirección en el borde externo, ¿sí? En el radio máximo, la tensión radial en la dirección del radio es igual a la presión externa. ¿Sí? Eso tiene que ser así, no puedo tener más acá, porque si no es como que, ¿qué estoy haciendo? ¿Aumentando la presión? No, no puede ser. No estaría en equilibrio ese punto. Entonces, con esas condiciones de borde, vuelvo a la ecuación diferencial, acá está. Con estas condiciones de borde es que se obtiene la solución. Se resuelve y llegamos, trabajándolo un poquito, se obtienen las constantes, se reemplazan y llegamos a estas dos ecuaciones generales para este caso, ¿no? R1 es radio interno, R2 radio externo, ¿sí? P sub 1 es la presión interna, P sub 2 presión externa, y el resto es todo dato, y R es la variable, ¿no? R sería la variable del radio entre el radio interno y radio externo. R va de R1 a R2, ¿sí? Esto para las tensiones radiales, ¿sí? Y acá arriba tenemos para las tensiones tangenciales, ¿sí? Acá tenemos la R variable. Podemos usar tanto esta primera fórmula como esta, es lo mismo, ¿sí? Por ahí, porque están las dos porque por ahí en algún libro le figura así, en el otro le figura así, ¿sí? Bien, y lo que van a usar es esta, acá está bien general. Cuando tengan que resolver un tubo, si usan estas no le van a errar. Después hay fórmulas que simplifican un poquito todo este desarrollo, pero acá tienen todo. Acá no le pueden errar. Es para paredes gruesas, pero resuelve también paredes finas. ¿Sí? Y esto anda bien. Y históricamente lo que siempre Pared se... gruesa, ¿qué Sí, relación para entre hablar, el... ahora vamos. ¿Sí? Vamos yendo a poco. Entonces, si yo grafico estas tensiones, vamos a hacer un poquito y ahí lo vemos la relación. Yo grafico estas tensiones, justamente, digamos, a tu pregunta, que es qué relación usamos y cómo lo vamos a definir la relación. La vamos a definir cuando esta tensión se dispare o se aleje mucho de una supuesta fina, ¿no? Una tensión de pared fina. Cuando se empieza a alejar, bueno, y ahí lo cortamos, como hicimos con vigas de G-curva. ¿Para qué radio es? Y bueno, se va probando y cuando se aleja, ahí se corta. Y que no, hasta acá me sirve. No hay otra manera, ¿eh? No es que en forma teórica es casi experimental, digamos, como probando la fórmula, cuando decimos, bueno, acá se aleja, ya no me sirve más. Para encontrar esa relación hasta que radio. Ahora lo vemos, creo que era 20. Una relación de 20 entre el espesor del tubo y el diámetro, ¿sí? Que son las longitudes características de un tubo. El diámetro y el espesor de la pared. D sobre T mayor a 20 puede considerarse, te hablo de memoria, ahora lo vemos. Con la misma fórmula va a andar bien, pueden considerarlo delgado. ¿Sí? Delgado es más fácil la fórmula. Bien, si yo grafico esas tensiones, me voy a acercar un poco más. Tenemos estos gráficos. Acá lo que hice es simplemente graficarlo. Acá tenemos el centro del tubo, acá empieza la pared, acá hay aire, no hay nada, hay presión o gas a presión. Acá empieza la pared del tubo y acá termina. ¿Sí? Acá hay presión externa. ¿Está bien? Digamos, este borde de acá coincide con este, R1. Ahí empieza la presión. Fíjense que sucede algo parecido a lo que es viga de G-curvo. En el radio interno tengo mayores tensiones, ¿sí? Hay mayor tensión en el radio interno y menor en el radio externo. La de arriba es tensión tangencial y la de abajo es radial. Pero bueno, la de abajo puede depender por la presión, ¿no? Presión interna. Este obviamente es el valor
de la presión interna y este obviamente el valor de la presión externa. ¿Sí? Es un esquema, pero son máximas, vemos que son máximas en el radio interno. ¿Sí? Tengo una presión constante dentro del tubo, pero ya saben que en la pared interna tengo máximas tensiones, lo cual es una ventaja desde el punto de vista estructural o práctico. ¿Por qué es una ventaja? A ver, vamos a pensar un poquito más allá. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué puede pasar acá? Esto puede ir aumentando y ¿qué me podría llegar? A llegar a una tensión de fluencia, ¿no? Se va a empezar a plastificar por estas tensiones. Pero fíjense que no se va a colapsar la estructura. Si yo tengo, estamos hablando cuando tengo presión interna, ¿no? Yo voy aumentando la presión interna, se va a empezar a plastificar de adentro hacia afuera, pero no me rompe el tubo, ¿sí? No se me rompe. Entonces, si me paso de presión, se me plastifican las primeras, digamos, las primeras capas. Es más, a veces hasta se hace a propósito, para darle bien la forma circular, se le aumenta la presión, se deforman las primeras capas con un material dúctil, obviamente, y queda rigidizado, digamos, ¿no? Entonces ya después no cambia más su... Trabajás en forma nominal y nunca llegás a esa extensión y ya te quedó el tubo bien, dimensionalmente bien, ¿sí? Es como que trabajas del lado seguro, porque si fuese al revés, que tenemos, digamos, supero cierta tensión y afuera tengo la máxima tensión, sería un problema. Se te empieza a fisurar de afuera y se te corre a la velocidad de la luz la fisura hacia adentro. Así, crack, se te parte, ¿no? Podría suceder. Bueno, acá están los valores. Cuidado con esta, digamos, un poco como lo veíamos en viga de eje curvo. Acá ya está resuelta para el radio interno. De esta sigma tita tita máxima es para R igual a R1. Está resuelta para el radio interno. Si usan la de arriba, no le van a errar. Si usan esta, tengan cuidado que esta es solo para el radio interno y esta otra, la tita, la fototangencial, es solo para el radio externo. ¿Sí? Por eso dice máxima, porque acá es más alta, máxima en valor absoluto en el radio interno y mínima en valor absoluto en el radio externo. ¿Sí? Ahí están las relaciones. Pero yo si la calculan con la fórmula esta de arriba, mejor, ¿no? Usan estas dos y no tienen ningún problema. Y estas están en todos los libros. Porque sale del álgebra, es directo. ¿Eh? Entonces, ese álgebra no miente, no hay grandes suposiciones, tiene que salir bien. ¿Eh? Y esto es lo que le decía, ¿no? La tensión radial es máxima para la presión máxima que hay en valor absoluto. Si es P sub 2 la más grande, bueno, esa va a ser la máxima. Si es P sub 1 la más grande, bueno, será P sub 1. Esto, así que es relativo esto que dice acá máxima y mínima. ¿Sí? Eso es muy relativo. Bien. Bueno, y acuérdense que como estamos en tensiones principales, bueno, acá les da una idea de tensiones equivalentes, sigma tita pueden usar la máxima como para una condición de diseño. Pero tienen las principales, pueden usar cualquiera de las hipótesis de diseño que hemos visto, ¿sí? Que en estabilidad 1. Pueden usar, bueno, acá dice las hipótesis de Moore, porque justamente tienen dos tensiones principales. O usan la de von Mises, listo, también. ¿Sí? Son parecidas. Ahora el otro punto interesante es con esta formulita, que digamos básicamente está todo reemplazado, se calcula el desplazamiento radial, en la dirección radial. Este es importante, el desplazamiento en dirección radial. El tangencial es básicamente una relación entre el arco y la posición del radio, y usted lo calcula, cuánto se me agrandó, digamos, el arco, ¿sí? Cuánto se me agranda es fácil, lo difícil es determinar cuánto se me desplazó radialmente. Acá tengo la fórmula que me define cómo lo calculo, hago R, R por sigma tangencial menos mu por sigma radial, ¿sí? Eso es lo que veíamos ahí arriba, aquí está el E para dividirlo, digamos, estas serían las tensiones sobre E.
¿sí? Por R. Y ahí resolviendo esto, ¿qué es lo que se hace? Se reemplaza todo ese choclo de fórmulas en la sigma tangencial, en la sigma radial y llegan a esto, ¿sí? A esta fórmula. Aquí está todo lo que vimos antes, ¿no? Está como variable, como parámetro está el E, el módulo de Young del material, el radio externo, radio interno, la presión interna, P sub 1, P sub 2 la presión externa y la R como variable, porque esta es una sigma radial en función de R, ¿sí? Que R va entre R1 y R2, radio interno y radio externo. Entonces, cuando la variación del radio interno del tubo para cualquier porción radial R, bueno, acá ya le da la variación, esto cuando se desplaza y les da la variación. Bueno, la misma fórmula, ¿sí? La tiene ahí escrita. Y ahí vamos a lo de tubo de paredes delgadas. Pero antes de ver esta fórmula, vamos a ver dónde sale esta fórmula. Acá le doy la fórmula, pero no saben dónde sale, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Alguna duda? Acá ya tendríamos todo lo que es tubo de pared gruesa y medio que tenemos todo, ¿sí? Ya les digo, es simple, sale directo, usando coordenadas cilíndricas sale bastante directo. Ahora voy a volver a la pizarra y vamos a ver algo que siempre vemos de tubos de paredes delgadas a presión, ¿no? Vamos a ver el tema de los tubos. Si yo tengo un tubo de pared delgada, hago una esquemita. No me salió muy circunferencial, pero vamos a suponer que yo tengo una presión interna, vamos a mantener el número de P sub 1, tengo cierto espesor T, ¿sí? Imagínense que yo este esquema lo corto ahí. Yo lo corto al tubo. Puedo cortarlo, bueno, en estabilidad cortamos las cosas y buscamos que esté en equilibrio, ¿no? Bueno, salió medio. Vamos a tratar de dibujarlo en 3D. Bueno, y dijimos que acá tenemos una P sub 1 como presión interna. Este es el espesor. Y bueno, al cortarlo, ¿qué es lo que estoy sacando? Bueno, P sub 1 tengo en toda esta superficie. Y acá lo que voy a tener es una tensión, ¿no? Al cortarlo me aparece una tensión. No sé qué sentido tiene, pero yo la supongo así. Vamos a llamarla sigma. ¿Cuál sería esta? Sigma tangencial, ¿sí? O sigma tita tita. De este lado lo mismo. Vamos a suponer también que el tubo tiene un cierto largo L, ¿sí? Cierta longitud L. Entonces, sobre el material hay cierta fuerza, sigma tangencial, que es eso lo que corté nada más. Y sobre el tubo actúa en toda esta superficie una P sub 1. ¿Sí? Yo la dibujo así, pero es lo mismo que, fíjense, vamos a hacerlo con otro color. ¿Cómo puedo analizar esa P sub 1? Es como si todo este cuadrado le estoy haciendo una carga distribuida en este sentido, ¿no? Por las componentes. Es como si P sub 1 actúa en esta dirección sobre esa área. ¿Están de ¿Ese acuerdo? rectángulo no tendría que ser más grande? ¿Cuál? ¿El El que azul? pintó, sí, porque la curvatura del tubo. Claro, a eso iba. Fíjate, mirá. Vos tenés, esta componente va para allá. Si yo hago una igual y opuesta, ¿no? Respecto a este eje, va a ir para ahí. Las componentes horizontales se anulan y quedan solo las verticales. ¿Sí? Entonces, si hago la sumatoria de fuerzas verticales,
sobre toda esta cara del tubo, es lo mismo que hacer la sumatoria de fuerzas verticales sobre esta cara, con la misma presión. ¿Me lo crees? Es una cuestión geométrica. Sí, ahora que lo dice así, sí. Anula la componente horizontal, porque fíjate que acá tiraría a la derecha y esta tiraría a la izquierda. ¿Sí? Pero como que en el aporte vertical le va sumando más, y bueno, y es así. Entonces, es lo mismo que calcular esta área. Uno puede hacer la cuenta, ¿no? No hay ningún problema. Si haces la cuenta, te va a dar eso. Sí, pero las P no serían todas iguales entonces en la parte celeste. Digamos, sería un pico en el medio y tenderían a cero en las puntas. ¿La de cuál? En la azul, en ¿En la el vertical? claro, tipo contra las orillas de las paredes sería casi cero la vertical y en el medio sería máxima. Haría tipo la carga distribuida Sí, sería pero un vos triángulo. porque lo estás pensando acá que tenés mucha más área que acá arriba. A ver, por ahí es más fácil. Imagínate, yo lo corté ahí. Yo lo corté ahí. Suponete que lo corto una laminita más abajo. Tiene que estar en equilibrio. Sí. Y la presión que tengo en el medio de esa lámina es la misma. Yo Es esta misma lo que digo que superficie. la componente vertical roja del medio es mucho más grande que la componente vertical de cualquiera de las dos orillas. Sí, sí, sí. Y si las trasladamos arriba a la sección azul, tendríamos que trasladar la componente vertical, salvo que las promediemos y hagamos ahí sí, pero lo que daría sería tipo un techo de un galpón, me parece ahí la carga distribuida en 2D. Va, no sé, capaz que estoy re loco, pero Mirá, vos pensalo así. El gas no cambia su presión, ¿no? Yo corté, vos pensás que corté el gas a la mitad. La presión va para todas direcciones en todos los puntos. Yo la dibujé así, pero en realidad en cada uno de estos puntos vos tenés cargas de presión para cualquier lado, en todas las direcciones. claro, pero como solo Normal. a lo Sí, que sí, voy es que sí. se anulan las horizontales, entonces quedan solamente las componentes verticales arriba. Y la Sí, componente sí. vertical, como va en función del ángulo, en algunos ángulos tiende a ser casi mínima y en un ángulo tiende a ser máxima. Sí, sí, pero acá son todas constantes, ¿eh? La presión es, y esto está bien y es así, no es que acá se te achica. Te explico por eso te cuento por qué. En cada uno de los puntos del gas vos tenés fuerzas en todas las direcciones, ¿no? Esto es imagínate la esferita y tenés en todas las direcciones. El gas actúa siempre normal a la superficie. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Siempre actúa normal a la superficie. ¿Ahí está Sí, de acuerdo? Bueno, ¿yo qué hice acá? Yo puedo cortar donde quiero. Yo corté a esta altura y ahí tengo gas. Bueno, esto se me fue. Yo corté en el centro y tengo gas. Entonces, ¿cuál es la superficie donde corté? Es esta superficie, esta área, azul. Y actúa normal a esta superficie. sí. Y bueno, ahí está. Entonces, la única carga externa por haber cortado acá, porque digamos el tubo no está sufriendo ninguna carga externa. Las únicas cargas externas que hay por haber cortado o que me aparecieron, que en realidad son internas, porque pasa que las tengo que poner porque lo que justamente donde corté son las tensiones en este espesor y la presión normal a esta área. No hay Ah, otra cosa. entonces la azul, o sea, la azul es la presión, no la componente vertical de la presión No, roja. no, es la presión, sí, 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 la presión. Ah, ahí está. Es igual que la P sub 1. No, lo que quería, trataba de ver, pero no, es más fácil verlo así, ¿no? Es normal a esta superficie. Yo analizo sobre esta superficie, es lo único que hay. Entonces, yo por un lado voy a tenerla, ¿sí? Esa sigma tita tita, vamos a buscar el equilibrio. ¿Por quién? Por el espesor, ¿sí? Esto es T, por T, por L, ¿no? La longitud, por L. Pero como lo tengo dos veces, va un 2, sigma tita por T por L. ¿Están de acuerdo? Esta sería la resultante por las cargas de las tensiones, ¿no? Por haber cortado el material. ¿Y eso a quién tiene que ser igual? Bueno, a la presión por esta área que está acá. ¿Sí? Esto tiene que ser igual
la presión P sub 1, llamémosla, que es la interna, multiplicado por el diámetro, ¿sí? Directamente lo multiplicamos por el diámetro porque justamente estamos suponiendo paredes delgadas, entonces hablamos de diámetro, como que se desprecia el espesor en el cálculo del diámetro. ¿Sí? Por L, que es la longitud. Ahí completé el área esta. ¿Estamos? Y fíjense, estas se simplifican, las longitudes se simplifican, no importa cuán largo es, total es lo mismo por un lado, o sea, se anulan. Y me termina quedando que sigma tita tita es igual a la presión interna por el diámetro sobre 2T, y esto aparece en las ASTM, aparecen todas las fórmulas. Después a esta, que es la básica, empiezan a agregar coeficientes que le corrigen por corrosión, por cuántos años quiere que te dure, etcétera, por un montón de coeficientes, ¿no? Esta es la base de la fórmula de tubos a presión, que es justamente la que tenemos acá en el Word, la que les mostraba. Bien, eso por un lado, paredes delgadas. Entonces se aproxima así, acuérdense que acá en este diámetro se despreció el espesor, ¿sí? Puede ser un poco más grande, un poco más chico, está como despreciado. Por eso es como que la relación, esto es válido para D sobre T mayor que 20, más o menos, mayor o igual. ¿Sí? Pero está bueno para diseñar, es una manera rápida de saber si están calculando mal un tubo, están eligiendo mal un tubo o no, ¿sí? Para hacer un cálculo rápido de las tensiones. Si yo calculo ahora las radiales, bueno, es sencilla. Para tubo de pared delgada, ¿cuánto vale la sigma radial? Es directamente la presión que tengo aplicada. ¿Sí? Directo. Porque sobre este borde actúa la presión. Y radialmente el espesor aguanta la presión. El P sub 1, o de realidad era más grande. Si tengo P sub 1 adentro y nada afuera, es P sub 1. ¿Sí? En general, acuérdense que las presiones son manométricas, ¿no? Está conectado, el manómetro siempre compensa, siempre que medís con manómetro estás teniendo en cuenta del otro lado la atmosférica, entonces no hay que agregarlo o quitarle la atmosférica. Tengo P sub 1, tengo P sub 1. Si el manómetro me marca 0, en realidad no es 0, es la atmosférica, pero el manómetro me marca 0, ya le da el delta, a eso me refiero, ¿no? El delta respecto a la atmosférica. ¿Sí? Y la otra que me falta es qué pasa si yo tengo tapas, aprovechando un poco este dibujo. Si yo tengo una tapa, ¿qué es lo que analizo, no? Vamos a hacerlo acá. Yo tengo una tapa. Yo justo estoy viendo que acá estaría la tapa, ¿no? Hacer un poco más grueso. Cambiamos el color para escribir y yo voy a tener, por un lado, la presión entrante de la tapa, yo estoy adentro del tubo, ¿no? Entonces, sobre esta cara actúa toda la presión normal, ¿sí? Entrante. Y las tensiones en el material, ¿sí? En la capa, en el espesor del tubo, son salientes, ¿sí? Son todas salientes. Como el puntito en el medio, como que la flecha sale de la imagen. Salientes de la pantalla. Acá son salientes en el espesor y entrantes en la tapa, más allá de la forma de la tapa, ¿sí? Puede ser plana, puede ser semiesférica. Más allá de eso, esto es lo que me pasa, ¿no? Y acuérdense que acá yo tengo un espesor T y cierto diámetro. Diámetro, cuando hablamos de diámetro, hablamos del externo, en general. Bueno, hacemos el mismo equilibrio, como analizamos acá el equilibrio para cuando le cortamos a la mitad del tubo, bueno, analicémoslo con la tapa, ¿sí?
Acá sí voy a tener que tener en cuenta el tema del espesor, a ver qué pasa ahí. Esta sería una sigma, llamémosla sigma ZZ o sigma XX, va en la dirección axial del tubo. ¿Sí? Esto es axial al tubo. Entonces, sigma ZZ, ¿por quién? Busquemos el equilibrio de fuerzas. Sigma ZZ, que están acá en el espesor del tubo, por ¿quién? Por D, por T sería el área. D por T, por quién, me falta pi, ¿no? Y en realidad pi por el radio. Pi por diámetro me da toda la circunferencia. No, está bien. Pi por el diámetro me da la circunferencia, por T me da el área. ¿Están de acuerdo? Esa sería la fuerza resultante saliente, la resultante saliente de la pantalla. Ahora la resultante entrante de la pantalla, ¿cuál va a ser? Ahí voy a tener Sería la resta del. D menos 2T, ¿no? Sería el diámetro Claro, por sería, no pi. sería. Sí. ¿Está bien? Por la presión. Sería P sub 1. Estamos bien. Bueno, simplifico los pi. No hacen falta. Y despejo sigma ZZ. Me va a quedar D menos 2T sobre D por T. Que es menos 2T por P sub 1. ¿Estamos haciendo bien la cuenta? D menos 2T por P sub 1 Sí. sobre, sobre D por T. Estas serían las tensiones ZZ de la tapa. Por existir, no, del tubo por existir una tapa. Ah, Estaríamos lejos, piénsenlo siempre como algo que está lejos de la tapa. Si yo tengo el tubo así, yo tengo claro, o la sea, no tapa estaría acá. en el cambio de diámetro. Estaría, ¿Cómo? claro, claro, yo imagino que la tapa iría reduciendo su diámetro en las esquinas. Tipo Claro, no tubo. estamos haciendo un análisis, no podemos hacer, no tenemos toda la herramienta para hacer análisis en las esquinas. Para definir eso, en general las normas te dice, bueno, cuando una tapa recta, metele tal coeficiente, cuando es Claro, hemisférica, metele tal otro. El análisis nuestro va a estar acá, ¿no? Existen las exacto. tapas, pero estamos lejos de las tapas, estamos en el centro, Ok, ¿sí? No estamos verificando puntualmente el tema de la tapa. Cuando hay tapa, las tensiones, creo que, si mal no recuerdo, lo multiplicás por 10, digamos, cuando es recta la tapa. Y cuando es esférica, creo que uno o máximo dos. Porque la esférica sí va suave, ¿no? La lleva suave y no hay ningún problema. Digamos, las tensiones, por eso ven muchas esferas para soportar presión, son muy delgadas y trabajan bárbaro en recipientes esféricos. Cilíndrico también, pero el tema del problema de los cilíndricos son justamente las tapas. Si tienes que tener tapa. Ajá. Bien. Bueno, vamos a ver si nos quedó así en el Word. Paso New Share. Que lo teníamos en el apunte. Bueno, entonces sigma teta tita, si P por el diámetro, bueno, dice diámetro interno, o puede ser el diámetro sobre 2T, esta es la que habíamos obtenido. Y sigma ZZ, P por diámetro interno sobre 4T. ¿Qué hicimos ahí? A ver, en un cilindro se producirán tensiones longitudinales. ¿Qué estamos suponiendo? Algo me olvidé. Volvamos a... Una es el doble que la otra. En algo le erré. Sigma ZZ son estas. Por el diámetro, por el espesor, esto está bien. Y la interna, diámetro menos 2T.
Ah, perdón. No me dijeron nada. ¿Acá hay área? Yo iba a decir que faltaba el cuadrado y el -4, pero Claro, me falta un cuadrado. ¿Sí? Acá me falta un cuadrado. Yo ni me di cuenta, saqué la superficie y multipliqué por pi. Bueno, falta un cuadrado. Y esto es prácticamente igual, en realidad, si hacemos lo mismo, esto es prácticamente como diámetro al cuadrado. ¿Sí? Es una aproximación gruesa para simplificar la fórmula. ¿Sí? Entonces, acá también faltaría el cuadrado y acá arriba es como si tuviese diámetro al cuadrado. Este diámetro, este cuadrado se me va con este diámetro, ¿sí? Y me termina quedando la fórmula que recién veíamos. Sigma ZZ, la paso en limpio. Me va a terminar D por P sub 1. ¿Está bien despejado esto? Sigma ZZ paso dividiendo. Dividido. Aquí hay algo que no me convence. Pi por radio. Ah, perdón, acá falta dividido 4. ¿Están de acuerdo? Vamos a hacerla de vuelta. sí, esa parte sí. Estamos haciendo un lío acá. Vamos a hacerla de vuelta. Vamos de vuelta. Entonces, sigma ZZ por pi por el diámetro por el espesor. Diámetro por espesor me da el área, por sigma ZZ me da la resultante. Bárbaro. Ahora vamos a la otra. La presión interna por sería el diámetro, por el radio, ¿no? Porque vamos a calcular área. Entonces hago diámetro sobre 2 al cuadrado por pi. Pi por radio al cuadrado me da el área. ¿Ahí están de acuerdo? Dijimos que los diámetros eran parecidos. Bueno, ahora sí simplificamos. Este pi se me va con este pi, este diámetro se me va con este diámetro. Perdón, este 2, pero bueno, acá me queda el 2 al cuadrado del 2. Se me va este, pero me queda el 2 al cuadrado. Entonces me termina quedando sigma ZZ igual a P sub 1 por D sobre este 2 se transforma en 4 por T. ¿Sí? ¿Por qué me tiene que quedar así o por qué me queda así? Bueno, fíjense que este es la mitad que este otro, que el sigma tita tita. Uno es la mitad del otro. ¿Sí? Acuérdense que estamos con esta relación de D sobre T mayor a 20, aproximadamente, ¿no? Entonces, cuando hay tapas, me da la mitad, las tensiones me dan en el orden de la mitad de las tangenciales. Ojo, no son despreciables, pero siempre las más altas, hay dos cosas acá. Uno, que las más altas siempre van a ser las tangenciales. Eso es evidente. ¿Sí? Y lo otro es que, bueno, cuando hay tapas tengo la mitad de las tensiones por existir las tapas, nada más, ¿no? En la otra dirección. Bueno, ahí tengo que tener cuidado cuando saco una tensión equivalente, no olvidarme las tapas. Pero con esta fórmula puedo dimensionar rápido. ¿Sí? Una manera de dimensionar bastante rápido. Con 2 cuentas, 3 cuentas, ya tengo una tensión admisible, puedo definir espesor, lo puedo tomar un poquito más y después verifico con tensiones con la fórmula completa. ¿Sí? Esa es la idea, esa es la ventaja. ¿Están viendo la pizarra? Sí, yo se la compartí. Bien, vuelvo al Word. Sí, sí. Sí, sí. Ahora volvimos al Word. Bueno, ahora sí, cumplimos. Estamos bien con esta fórmula. ¿Estamos hasta acá? Sí, creo que un pantallazo de esto nos había dado Marco el año pasado. Sí, hubo un TP que había de esto. Creo que fue Sobre el tubos, 8, el sí, último. porque la característica que tienen los tubos a presión es que la tensión radial y tangencial tienen direcciones principales. ¿Sí? Es justo un caso donde puedes tener tu análisis
tiene directamente las 3 tensiones principales. Siempre que ustedes se pueden ubicar con las tensiones principales, en una posición de tensiones principales, resulta más fácil después el cálculo de la tensión equivalente. No hay tau, no te mareas con el tema de las tau, menos cosas dando vuelta, más fácil es. Siempre en ingeniería buscamos eso. Una solución, cuanto menos variables tenés dando vuelta, menos probabilidad de error. ¿Sí? Más claro está, uno lo ve más claro el tema. Por ahí Marco lo habían visto en ese entorno. ¿Sí? Pero bueno, por hoy vamos a dejar hasta ahí. Después, ya la clase que viene, vamos a ver el tema de tubos cuando se sunchan, digamos, de alguna manera. Hay casos donde un tubo se mete dentro del otro, o por ejemplo en rulemanes, cuando quieren calzar un rulemán en un eje para que quede clavado, se hace con temperatura. ¿Vieron eso, no? Sí, Se sí. calienta claro, se calienta el rulemán y no tenés mucho tiempo. Una vez que calentaste el rulemán a cierta temperatura que tampoco lo rompes, o sea, se dilata, calzás, martillazo, tum, y donde quedó, quedó. Cuando se enfría, ahí se enfría el toque, porque el eje donde está metiendo está frío. ¿Sí? Se empieza a enfriar y se contrae y no lo sacas más, se clava. Bueno, lo que vamos a ver es esa tensión que queda entre el rulemán y el eje, ¿no? Y aparece una tensión ahí, que eso hay que calcularla antes de meter cualquier rulemán. ¿Cuánto espesor le dejas que se superponga? ¿No? Esa es la idea. Y lo mismo se hace a veces con tubos, se mete un tubo dentro del otro, eso se llama sunchado, ¿no? ¿Para qué? Para soportar más presión que la que aguantaría un tubo con la misma cantidad de material. eh, eh, Se va a aguantar más con 2 tubos, ¿no? Al revés un poco de lo que vimos en vigas. En vigas no sirve, o sea, perdés mucha resistencia, gastás. Piensen que en la cantidad de material es directamente proporcional a la cantidad de plata que uno gasta en comprarlo. Una viga, vos ponías una viga arriba de la otra y no es lo mismo que si estuviesen soldadas, ¿no? Tiene más resistencia cuando está todo soldado. Eso lo habíamos visto porque las tensiones de corte hacen que se una punto a punto, está unido y trabaja como un conjunto, un todo. Bueno, en tubos pasa lo contrario. Conviene que sea un tubo adentro del otro que un solo tubo con el doble de espesor. Ya lo vamos a ver. Eso no lo sabía. Bueno, no, pues se los adelanto, pero ya lo vamos a ver. La próxima. Si tenemos un ratito, lo vemos ahora. A ver cómo estamos. ¿A qué hora tienen clase? Creo que están en clase ahora. Ah, bueno, listo. Cortamos acá entonces. No es tanto, pero lo vemos la próxima. Dale, dale. Bueno, Bueno, gente, un chico dejo me de pidió si por grabar. favor la podía subir a la clase.